Trauma heredado familiar de la bulimia. A pesar de las influencias sociales en el ámbito femenino, con sus presiones psicológicas para encajar en un patrón de belleza, también hay que tener en cuenta otros aspectos. Vivir bullying o rechazo social es un miedo más común de lo que imaginamos entre muchos jóvenes. En esta etapa adolescente se abre un escenario de posibles gestiones emocionales ante el mundo que nos acoge. La adolescencia es la etapa en que la individualidad interactúa con el mundo de forma más libre y donde la biología marca un patrón de independencia que puede acompañarse por el rechazo a los padres. La bulimia es un trastorno alimenticio que consiste en atracarse comiendo para luego vomitar los alimentos ingeridos. Está claro que se manifiesta una ansiedad y una posterior culpabilidad. Una ansiedad cuando se ingiere y un rechazo y culpabilidad cuando se vomita. También hay la bulimia no purgativa, que no se trata de vomitar, sino de hacer ayunos muy largos o exceso de ejercicio para quemar todo lo comido. En este último caso, existe la misma ansiedad y la misma culpabilidad que la bulimia purgativa, que consiste en vomitar el alimento ingerido. Digamos que la emoción es la misma en todos los casos. Hay dos emociones que conviven a la misma vez, el anhelo y la repulsión. Este trastorno alimenticio es perjudicial para la salud y puede provocar déficit de muchos nutrientes y hay que tratarlo rápido con profesionales. Nunca hay que dejar de ir a profesionales especializados en estos trastornos alimenticios y a terapeutas aptos para enfocar el proceso del adolescente y sobre todo de los padres. Hay ayudas psicológicas, sociales y familiares para ayudar a tratar la bulimia. No obstante, podemos a más mirar un poco más lejos, concretamente hacia atrás. Aquí entra el trauma familiar heredado, que puede trabajarse en constelaciones familiares. En otros vídeos se ha expresado lo que significa este trauma heredado. Tiene que ver con la epigenética. En otro vídeo subiré información concreta sobre la epigenética. Pero volviendo a la bulimia, veamos diferentes situaciones traumáticas vividas de los progenitores o ancestros de la joven que padece bulimia. Cada caso es único. Aquí expongo casos distintos, con circunstancias distintas, aunque tienen todos un paralelismo. Hay diferentes traumas para el mismo síntoma de la bulimia. Estudiar el caso por particular ayudará a afinar el suceso traumático vivido e ir directamente al origen del trauma. Esta información es genérica y cada situación tiene matices distintos, sin embargo, siempre hay el mismo detonante de rechazo profundo o callado pero persistente en el interior de quien rechaza. Hay dos tipos de rechazo a tener en cuenta. 1. La hija rechaza a su madre porque desea intensamente que sea distinta. Hay un anhelo emocional hacia la madre, pero a la misma vez un gran rechazo. En el sistema familiar puede ser la misma adolescente que padece bulimia quien rechaza a su madre. Puede bien venir de su madre hacia su respectiva madre, es decir, de la madre a la abuela, incluso de la abuela hacia la madre de esta, sería la abuela hacia la bisabuela. Se manifiesta un patrón de anhelo emocional y de vacío emocional hacia la madre, pero a la misma vez un gran rechazo hacia ella. Quizás un rechazo callado, doloroso y reprimido, lleno de rencor y resentimiento. 2. Rechazo de una mujer hacia su marido porque éste provee alimentos y es tirano. La mujer siente un rechazo hacia quien provee el alimento a casa, hombres abusadores, intimidantes, machistas y la mujer reprimida y más sumisa. La hija de este matrimonio puede adquirir esas emociones de rechazo de la madre y la hija suele tener un rechazo hacia su madre porque desearía que fuera distinta, más valiente. Vamos a entenderlo un poco mejor. Siempre que se manifiesta un síntoma de bulimia, indica en el sistema familiar
que hay un impacto emocional de gran rechazo hacia alguien, normalmente un rechazo hacia un miembro masculino. Hay dolor por una gran desprotección por parte de una figura masculina, que bien puede ser del padre, el dolor de la abuela por el rechazo al abuelo, incluso de otra generación anterior de quien padece la bulimia. Hay constancia de que en la mayoría de casos se muestra que en la familia ha habido una esposa, sea la madre o la abuela, que rechaza a su marido, sobre todo porque se siente desprotegida emocionalmente por él. Hay casos de hombres que proveen alimento, pero están más fuera de casa que dentro, y la mujer se siente desprotegida. Otros casos, el hombre provee alimento, pero es un tirano en la casa. En otros, el hombre está trabajando para alimentar la familia, pero abusa de poder con la mujer, incluso el hombre va con otras mujeres. En todos los casos, el detonante es el impacto emocional de la mujer, que se llena de resentimiento y rechazo, incluso un cierto asco repulsivo, hacia la figura de su esposo. En conclusión, hay una repulsión hacia alguien amado, dos fuerzas contrapuestas. Estos son sucesos habituales en el sistema familiar. Pueden ser impactos emocionales vividos 3 generaciones anteriores a quien padece la bulimia. En todo caso, lo importante es entender que hubo un impacto emocional o un trauma sin resolver que quedó grabado en el sistema familiar. Por otro lado, el alimento en la niña es la vinculación con la madre. La adolescente o niña con bulimia suele sentir la falta de la madre, su alimento, su emocionalidad y su fuerza. Por un lado, come con ansiedad, necesitando a la madre, y por otro lado, vomita el mismo alimento que deseaba hace un momento. No lo puede ingerir, no se lo puede permitir, lo rechaza, no lo acepta. Hay un gran vacío de sentir la fuerza de la madre, la fuerza nutridora de amor. Hay que tener en cuenta también que la hija con bulimia quizá no rechace a su madre directamente, sino que está mostrando el trauma heredado del sistema familiar de que su madre rechazaba a su respectiva madre o quizá su abuela a su bisabuela. Está representando ese trauma en el sistema familiar. La hija tiene un rechazo hacia la madre y desearía que fuera distinta, más valiente, menos sumisa y que no mirara hacia otra parte cuando hay abuso de poder por el esposo. Hay la desprotección emocional de un padre tirano, abusador que provee, pero por otro lado, mi madre no dice nada ni hace nada al respecto. La hija puede adquirir bulimia representando esa necesidad de la madre de que sea más valiente y atenta y representar a la misma vez el rechazo del padre. La hija desea ver la fuerza en la madre y a la misma vez al padre incluido en el clan por la madre de forma armoniosa. Otros casos. Ahora veamos algunos otros casos en que el trauma heredado ha sido distinto y tiene que ver con el fallecimiento de un miembro del sistema familiar que no está en paz, sobre todo impactos emocionales sin resolver que se han transmitido genéticamente y en el inconsciente de la familia. Puede haber deseos de intercambiar la vida propia por la de otro ser fallecido. El deseo puede ser de la madre o abuela, una madre o abuela que ha perdido un ser querido y se siente muy culpable por ello. Cree que es responsable de esa muerte o que podría haber hecho algo para evitarla. Esa culpa le puede llevar a pensar que ojalá no hubiera muerto, ojalá hubiera muerto yo en vez de él. Sobre todo hay deseo de muerte. Este deseo no cumplido es heredado por la generación siguiente o la otra. Puede heredarlo una hija o una nieta y llevar a cabo el intento de muerte no satisfecho en el inconsciente del sistema familiar. También puede darse casos de ancestros, abuelos, incluso bisabuelos que vivieron alguna muerte por hambre y abandono, alguna gran culpa por algún fallecimiento por falta de alimento. Una culpa que puedes pensar, si como yo, se muere mi hermano. O una madre tiene mucho miedo a que si no se alimenta, morirá su recién nacido. A lo mejor, el recién nacido murió por inanición
y quedó abandonado o un duelo sin resolver debido a una guerra o una gran hambruna o circunstancias muy difíciles que no permitían concluir un duelo con dignidad. Hay casos en los que la nieta o bisnieta puede desarrollar bulimia para expresar ese dolor no resuelto en el sistema. Come, pero inconscientemente tiene que expulsarlo debido a esa gran culpa. La sanación. La sanación está en integrar al excluido, aceptarlo en el sistema familiar, poner luz a aquello olvidado y no resuelto. Sentimientos olvidados que en su momento generaron un gran impacto, incluso se vieron sumergidas varias personas o familiares en ese impacto. Se tiene que visualizar a todos los miembros partícipes del suceso o los que creemos o sentimos que estuvieron. Veamos la sanación en los casos de hombres intimidantes donde la mujer es más sumisa. Hay que darse un espacio para comprender por qué el padre o esposo es así. Quitar los juicios hacia él y permitir comprender su dolor e inseguridad detrás de la máscara de tirano. Hay que integrar al padre o al marido, liberarlo de la condena de nuestros pensamientos de rechazo, liberarnos del resentimiento hacia él. Y para liberarlo, primero hay que reconocer que está ese resentimiento y eso requiere una indagación y honestidad. Observar cómo era la relación de él con su padre y madre, empezar a ver más allá de las apariencias para no estar chocando constantemente con una barrera emocional. También, como mujer, observa la relación con tu padre, porque normalmente los desequilibrios de pareja es un reflejo de esas carencias. Pregúntate si tu madre o abuela tuvieron una importante falta de protección por parte de la figura masculina debido a un fallecimiento o una larga ausencia de casa por trabajo, o una gran ausencia debido a una enfermedad. A veces una hija puede compensar ese vacío con un hombre totalmente opuesto, un hombre que está demasiado presente, intimidante, acosador. La sanación en estos casos pasa por visualizar la falta del abuelo o padre a temprana edad, visualizar el dolor de las mujeres por esa ausencia. Luego observa tu relación con tu marido y reconoce que es una lealtad inconsciente al sistema familiar, una compensación al sistema familiar. Ahora visualízate hablando con tu madre o abuela y dile: reconozco tu dolor, la ausencia del hombre. Sois mujeres honradas, al igual que el abuelo o padre son honrados. Visualiza el dolor y enfado que tienen hacia la ausencia del hombre, incluso sentimientos de culpa de tu madre hacia el padre o de la abuela al abuelo por el abandono inesperado. Visualiza la frustración de las mujeres anteriores a ti. Ahora diles que por lealtad a ellas y por amor a ellas has intentado reparar su dolor y frustración. Diles que esta compensación no tiene sentido y que lo único que hace es postergar el sufrimiento. Diles que quieren verte feliz y deseas ser feliz y que te liberen y te bendigan de esa carga que fue suya. Diles que en vez de postergar este sufrimiento, lo que vas a ofrecer es honrar y reconocer su dolor para que sea liberado. Decirle también lo valientes que son y visualiza llenándote de esta bendición. Casos de hija que rechaza a su madre. Sería bueno preguntar a la madre de quien padece la bulimia qué relación tenía con su respectiva madre. ¿Deseaba que fuera diferente? ¿Tenía un gran rechazo hacia su madre? A veces hay casos que la abuela vive con ellos y era la figura principal femenina de la casa. ¿Sentía mucho rechazo hacia la abuela? ¿Deseaba internamente que fuera distinta? ¿Deseaba que la abuela no estuviera en casa? ¿Cómo era la relación de la madre con la abuela?
¿Deseaba tu madre que tu abuela fuera distinta y en cierta manera la rechazaba? Ante todo, la pregunta está relacionada con un gran rechazo. ¿Había una necesidad grande de sentirse más amada por su madre? La sanación pasa por deshacer y liberar todo el resentimiento y rechazo emocional. Reconocer el vacío emocional con tu madre y a la vez el rechazo hacia ella. Reconocer el vínculo que tenía tu respectiva madre con su madre, es decir, tu abuela. Puedes visualizar alguna situación concreta que te venga a la cabeza sobre un suceso que marcó ese posterior resentimiento y rechazo. Visualiza el disgusto y la negación hacia tu madre y cómo desearías que fuera diferente. A la misma vez, tu madre desearía que su madre hubiera sido diferente. Ten presente algún recuerdo tuyo o quizás algún recuerdo que te haya contado tu madre sobre algo desagradable que no aceptó su madre. Visualízalo y permítete sentir la sensación de desagradable, de rechazo y angustia. Siente sin juzgar ni resistirte. Estás procesando unas emociones estancadas y no reconocidas del sistema familiar. Solo permite sentirlas. Luego habla a tu madre y abuela. Entiendo vuestro dolor y sufrimiento. Entiendo, madre, que rechazaras a tu madre. Es muy desagradable todo lo que has vivido. Tu madre no ha sido como tú necesitabas y siento tu vacío emocional, tu soledad y rencor hacia ella. Te escucho y te reconozco. Tus resentimientos olvidados han quedado en el sistema familiar y la abuela ha sido excluida de este sistema porque no se comportó bien contigo y la rechazaste. Pero a la misma vez la abuela no supo hacerlo mejor porque tenía sus miedos. Aquí sería bueno saber la historia que vivió la abuela para entender su comportamiento. Háblale a tu madre explicándole que su rechazo hacia su madre lo ha heredado tu hija, su nieta. Ese rechazo puede haber sido olvidado o ha sido un rechazo silenciado, en silencio, en soledad. Un sufrimiento que ha tragado y tragado y tragado en auténtica soledad. Puede que no estuviera sola físicamente, pero a nivel emocional sentía un gran peso y un gran vacío. Mamá, hazte cargo de todo ese rechazo y resentimiento hacia la abuela, al igual que yo me hago cargo del resentimiento hacia ti. La carga que ha heredado tu nieta, asúmela, al igual que la carga que ha heredado de mí, la voy a asumir. Mi hija queda libre, dale tu bendición, yo le doy la mía. Ahora visualiza cómo tu madre asume su parte y está contenta de bendecir a tu hija. Dile también a tu madre: yo he recibido el mismo sentimiento de vacío de ti, ese rechazo también lo he heredado yo y va conmigo. Ayúdame y bendíceme para soltar esta carga que he absorbido de pequeña. La falta de ti, mamá, me ha hecho crecer con inseguridades interiores. Te necesito, te amo y dame tu bendición. Ahora siente que te llenas del amor de tu madre, siente su calor que llena tu corazón. Visualiza a tu hija con bulimia soltando la carga de rechazo y vacío emocional transmitidos por varias generaciones. Y cuando puedas, le explicas la historia de dolor de tu abuela y cómo sentiste tú el vacío emocional de tu madre. Compártelo. Aquello que antes creías que guardándolo en silencio crearías protección y sabes que no es así. Házselo saber a tu hija lo valiente que habéis sido como mujeres, el cómo no supieron gestionar sus emociones y eso generó ciertas situaciones.
Háblale desde el cariño y confianza. Muéstrale una cercanía emocional a tu hija. Una vez reparada la distancia emocional con tu madre, esté viva o fallecida, y llenada ese vacío, podrás llenar el vacío de tu hija con el amor de la madre que eres. Como madre, puedes reparar el trauma heredado de tu hija. Si es la adolescente que hace el trabajo de visualización, entonces será la misma, pero visualizando las generaciones anteriores, madre, abuela y si es necesario a la bisabuela. En casos de niños y adolescentes es más apropiado hacer el trabajo los padres, aún así es válido si se hace a conciencia. Espero que te haya aportado un poco de claridad si este caso es en tu familia o eres terapeuta con posibilidad de aplicarlo a algún paciente. Un saludo.